diabetes se conoce como una enfermedad crónica irreversible del metabolismo en la que se produce un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina. Dicha enfermedad es debida a una disminución de la secreción de la hormona insulina o a una deficiencia en su acción. En la detección de la diabetes podemos hacer caso a ciertos síntomas de alarma. Estos síntomas son frecuencia al orinar o fenómeno de la cama mojada en el caso de los niños, sensación de hambre inusual, sed excesiva, debilidad y cansancio, pérdida de peso, irritabilidad y cambios del estado de ánimo y sensación de malestar en el estómago y vómitos. Alimentación. Para regular y mejorar el control de azúcar en sangre, debemos respetar los horarios de las comidas cada día, realizar de 4 a 5 comidas al día y consumir alimentos dentro del grupo de los farináceos, cereales, pan, patata, arroz, legumbres, pasta, etc., con las medidas y raciones indicadas por el profesional de la salud. Los alimentos ricos en hidratos de carbono complejos deben ser la principal fuente de energía de la dieta. Menos azúcar y más fibra. Los hidratos de carbono simples son aquellos que se absorben de forma rápida y por tanto provocan un rápido aumento de glucosa en la sangre. La fibra hace que la digestión de los alimentos se ralentice y por tanto hacen que la absorción de los hidratos de carbono sea más lenta también. Grasas saludables monoinsaturadas y poliinsaturadas. Se deben consumir alimentos ricos en grasas saludables como el pescado azul, el aceite de oliva, las nueces y realizar cocciones ligeras. Alimentos recomendados: lentejas, melón, almendras, stevia, avena. Suplementos naturales: cromo de 200 microgramos, que contribuye a controlar los niveles de azúcar. Complejo de vitaminas B de alta potencia, que ayudará a prevenir daños nerviosos. Antocianidinas, que previenen complicaciones en la vista. Y el zinc y el magnesio para compensar su carencia. Pruebas y exámenes. Estas son algunas de las pruebas que se realizan para detectar la diabetes: el nivel de glucemia en ayunas, el nivel de glucemia aleatoria, la prueba de tolerancia a la glucosa oral, el examen de hemoglobina A1C y el examen de cetona. Recomendaciones. Siempre recomendamos ir a la consulta de un profesional para poder detectar este y otros problemas. En Nutrición y Soluciones contamos con la amplia experiencia y formación del Dr. Juan José González Santiago, quien no solamente realizará un estudio exhaustivo del paciente, sino que también elaborará un tratamiento totalmente personalizado para ayudarle con este y cualquier otro problema que se detecte. Para más información puede dirigirse a nuestras consultas en Santa Cruz de Tenerife, Santa Úrsula o en Las Palmas de Gran Canaria, o directamente en www.nutricionySoluciones.com. Me encanta Nutrición y Soluciones. ¿Por qué eso? Porque te hablan de la nutrición, de mantenerte bien, estable, y te aporta soluciones. Y soluciones es lo que aporta el amigo Juan José una semana más aquí en Mírame Canarias. Bienvenido, amigo. Gracias. Oye, hoy hablamos, aprovechando que días atrás se ha celebrado el Día Internacional de la Diabetes o el Día Mundial de la Diabetes, que como sabemos es una enfermedad de gran prevalencia y que tiene una incidencia muy alta en las Islas Canarias. Factores como la alimentación y el ejercicio físico ayudan a controlar la diabetes y la ayuda también, por supuesto, a llevar mejor en el caso de padecerla. ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica, endocrina, que lo que hace es que el paciente que la padece, la diabetes, la prediabetes o la resistencia a la insulina, lo que padece es que no controla, las células no tienen lo que es la glucosa, hay un exceso de glucosa en sangre producida porque la tipo de diabetes tipo 1, que es la que no produce la insulina, la tipo 2, que es la que más habitual, la que todos los canarios, casi todos los canarios padecemos, es cuando hay obesidad abdominal, cuando el abdomen está por encima de 88 centímetros de circunferencia, es cuando se empieza a padecer la resistencia a la insulina. Quiere decir que el paciente, en este caso la persona, no puede metabolizar el azúcar dentro de las células porque no tiene
ese transporte, como si fuera un vehículo que le lleva la glucosa a la célula a alimentarla, y se produce un exceso de glucosa o de azúcar en la sangre. Se queda como flotando y la persona empieza a tener problemas muy graves en su salud. ¿Qué diferencia entre la diabetes juvenil y la de mayor? Pues la juvenil es que es insulino dependiente, es decir, el paciente suele aparecerle esa enfermedad antes de los 20 años, por eso se llama juvenil, y siempre son insulino dependientes cuando el páncreas no es capaz de segregar nada de insulina. La diabetes tipo 2 es cuando el paciente sí segrega insulina, pero esa insulina no es efectiva, no tiene un órgano diana para que funcione. Hay una resistencia, como puede ser la grasa, como puede ser una serie de factores endocrinos que no dejan que la glucosa entre donde tenga que entrar y se produce una resistencia a esa insulina que lo que intenta es como inyectar la energía, que en este caso es la glucosa, a la célula y se ve limitada o bloqueada y aparecen los problemas de hipoglucemia, agotamiento, cansancio, disnea, todos estos problemas añadidos. ¿La diabetes es hereditaria? En parte, la mayor parte de los pacientes que tienen diabetes siempre son de índole hereditario. Es decir, tú puedes tener un abuelo o una abuela diabética o diabético y tú puedes silenciar o hacer que epigenéticamente no te aparezca la enfermedad siempre y cuando mantengas unos principios básicos de la prevención. Hacer mucho ejercicio, tener cuidado con los azúcares blancos. Eso para prevenirla. Para prevenirla. Pero para prevenirla, por tanto, es muy importante esto que acabas de decir. Para recomendaciones para prevenir la diabetes. La recomendación básica es evitar todo lo que son los azúcares blancos, todo lo que son los azúcares rápidos, el arroz blanco, los cereales que no sean integrales, la bollería industrial, todo lo que sean alimentos... O sea, todo lo que más nos gusta. Todo lo que en un momento dado nos gusta por ansiedad, azúcares blancos y tal, es lo que debemos de evitar, y sobre todo el ejercicio físico. ¿Hay mucha relación entre diabetes y obesidad? Mucha. O sea, de diabetes tipo 2, ojo, porque la diabetes se llama la enfermedad de las 4 P, ¿no? Polidipsia, que es cuando hay exceso de sed, polifagia, cuando hay exceso de hambre, poliuria, cuando uno está siempre con ganas de orinar, y pérdida de peso. Eso se cumple, esas enfermedades de las 4 P se cumplen en la diabetes juvenil, la diabetes infantil, la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2, casi todos o la mayor parte de los pacientes son obesos y algunos no, y no saben que están en el límite de la diabetes o de la prediabetes. Entonces, casi siempre la obesidad, el colesterol alto, los triglicéridos, los malos hábitos, incluso el sedentarismo, son proclives o son muy básicos para padecerlo. Y en el caso de los niños, ¿pensamos en que la diabetes la puede padecer un niño obeso o también la puede tener? La puede padecer niño delgado también. Niños delgados que vamos a hacer mucha actividad, que están cansados, con mucha sed. Pueden tener diabetes. Tienen diabetes. Los niños se cumple la enfermedad de las 4P. ¿Qué sintomatología? Pues, por ejemplo, la sintomatología básica y más importante es que tienen mucha ansiedad por comer. No se quedan nunca saciados. Comen mucho. Le dicen, este niño va a ser un serrucho comiendo. Ya empiezan a tener muchos problemas a la hora de comer, están siempre comiendo y no cogen peso. No cogen peso. O sea, que eso puede ser un indicador. Ese es un indicador y, sobre todo, el más importante es la ganas de orinar y no poder controlar la ganas de orinar. Y luego también la boca muy seca. Tienen siempre sensación de ganas de beber agua, agotados, no rinden en el colegio, no dan la talla a la hora de estudiar, están como cansados, bostezando, siempre con falta de energía. Esos son indicadores muy importantes a la hora de establecer los parámetros para saber si ese paciente... Juan José, insiste en que además de cuidar determinados alimentos, la insistencia en el deporte. ¿Qué tipo de deporte? Sí, la actividad física es muy importante. Por ejemplo, esos deportes que suelen ser, por ejemplo, el fisiculturismo, ejercicios de fuerza, hay que evitarlos. Para los pacientes que son diabéticos, lo mejor son los ejercicios de resistencia media-larga. ¿Cuáles son? Natación, caminar y correr. Sobre todo el caminar y la natación son los más recomendados. O sea, ejercicios que duren más de 30 minutos, que sean ejercicios aeróbicos puros y duros, para que se ayude un poquito a metabolizar mejor lo que son las unidades de insulina. Ya no hablando de prevención, sino una persona que la padece, que padece ya realmente cualquier tipo de diabetes. ¿Cuál sería el tipo de nutrición, de dieta a llevar, a tener en cuenta? Una cosa que hay que tener en cuenta, que a veces lo oigo cuando vienen los pacientes a las consultas, al diabético no se le puede restringir ningún tipo de hidrato de carbono. Lo que sí tiene que tener cuidado es con los zumos de frutas y todo lo que sean cereales de rápida asimilación, rápida absorción. Es decir, hay cereales que son más lentos, con ricos en fibra, y cereales que son muy ricos en azúcares añadidos. Entonces, el paciente tiene que tener cuidado, mejor tomar piezas de fruta enteras que las frutas o los zumos que vienen preparados o se hacen en licuadoras. Sobre todo, tienen que tener cuidado con esas ingestas y los índices glucémicos de las frutas, porque no es lo mismo
tomar pera que tomar uva Claro. o tomar melón, porque por ejemplo el melón tiene un índice glucémico muy bajito y es muy bueno, incluso lo dije en el vídeo antes, es muy bueno porque el índice glucémico es lento, no es rápido y no es muy alto. Se va degradando poquito a poco y el paciente no nota ese pico glucémico alto que hace que tenga una bajada, una subida tanto de energía como de agotamiento. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Encuentras mucha gente en tu consulta Lleno. que son diabéticos ocultos, que no son conscientes Cierto. de que la padecen? Sí, hay muchos pacientes que vienen por, a lo mejor por otra patología. ¿Y cómo lo averigua? Pues hacemos varias pruebas diagnósticas. Una de ellas es la hemoglobina glicosilada o glicada, que es lo que se usa para saber realmente si el paciente está ya en valores diabéticos, prediabéticos. Se hace una media de los últimos 3 meses de lo que es el páncreas. Es una muestra sanguínea, por supuesto. Oye, sí, perdón, disculpa que te... La muestra sanguínea se hace, se pincha y se ve realmente si el paciente tiene o no tiene hemoglobina por encima. Es un pinchazo en el dedo. Igual que cuando se hace la glucemia basal, se hace también para ver la hemoglobina glicada o glicosilada. Y ahí lo detecta. Y ahí se ve realmente si el paciente está por encima de 5,7, ya está en fase prediabética, y cuando está por encima de 6,5 se tiene ya que establecer el protocolo de diabético, en el que se tiene que dar los valores tanto de actividad física como de dieta, como de control de peso. Casi todos tienen exceso de obesidad abdominal y obesidad en la zona de las caderas. Juan José, en caso de no ser conscientes, de no tratar la enfermedad, ¿qué nos podría pasar? ¿Cuáles serían El los principal riesgo de una diabetes no controlada es un infarto, es un problema cardiometabólico importante. Es decir, lo primero que riesgos? O sea, le pasa... muchos de los casos que vemos de infarto puede ser porque... La mayoría hay de los... Muchos o varios son producidos por... O sea, las muertes súbitas a veces o los infartos pueden ser por no tener tan bien controlados los azúcares. La diabetes es uno de los factores principales a lo que ataca es al corazón. Claro. El corazón puede fallar o puede dar un problema también aterosclerósico, un problema de tensión. Todo influye a nivel del control diabetológico del paciente. Juan José, muchas gracias. Muy De la bien. mano de Nutrición Gracias y a ustedes. Soluciones, la verdad que hoy nos hemos entrado en muchas cosas básicas, fundamentales, importante tener el control, la prevención de la diabetes. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ustedes.